Uno de los grandes y apasionantes temas de las Sagradas Escrituras es el santuario celestial donde habita Jesús en este momento. La historia del santuario es muy interesante en cuanto al trabajo del Hijo de Dios intercediendo por ti y por mí. Te hago ahora la invitación para que junto al pastor Joel Sandoval estudiemos más sobre este tema y así conocer más de cerca lo que Dios ha planificado para nuestras vidas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes un tiempo de paz. Bienvenidos a estos minutos en donde queremos hacer de la palabra de Dios aquello que nos motive, aquello que nos inspire para tomar las decisiones correctas en nuestra vida, en la vida cotidiana, pero por supuesto también aquellas decisiones de vida eterna, por nuestra salvación, porque queremos estudiar aquellos mensajes que Dios desea que podamos oír para tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Bienvenidos a Tiempo de Paz, a este estudio maravilloso del libro bíblico y la temática especialmente del santuario, en donde a través del libro de Daniel queremos continuar esta serie temática para que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te invito entonces a que podamos inclinar el rostro donde quiera que tú estés y poder elevar una oración a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Quédate junto a nosotros, inspíranos, pero especialmente bendice a nuestros amigos, sus vidas, sus familias, Señor, para que el hecho de poder estar mirando este programa puedan, Señor, las bendiciones celestiales, poder estar con cada uno de ellos, pero también que el mensaje celestial nos motive a tomar decisiones por ti, nos motive a tener la plena certeza de que solamente en Cristo Jesús podemos tener la salvación. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el capítulo anterior estuvimos dando una introducción con respecto al capítulo 9 del libro de Daniel, para poder llegar a lo más neurálgico de lo que es el juicio y especialmente el santuario celestial en el libro profético de Daniel. Te invito entonces nuevamente a que podamos tener nuestra Biblia abierta allí en el capítulo 9, a partir del versículo 24, en donde solo a modo de resumen vamos a volver a leerlo, y dice el ángel a Gabriel explicándole la visión del capítulo 8. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Posteriormente, en el versículo 25, donde nos vamos a concentrar en el programa de hoy, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando nosotros nos preocupamos y enfatizamos el versículo 25, nos vamos a dar cuenta de que esta profecía tiene fechas. A Dios le encantan las fechas. Dios siempre ocupa las fechas. En el capítulo anterior estábamos mencionando a Jeremías capítulo 25, en donde Dios había anticipado que eran 70 años el periodo del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Por lo tanto, no es ajeno, y más aún en un libro profético que tiene la particularidad que el mensaje de amonestación de Dios se extiende y trasciende por la historia de la humanidad. Por lo tanto, el versículo 25 recobra un sentido y un significado realmente valioso. Sabe pues
dice la Escritura, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Encontramos entonces esta señal que Dios está dejando para saber cuándo comienza el periodo profético que a Daniel le causó esta inquietud en su corazón. Pues bien, en el año 539, los medos y los persas invadieron Babilonia. No obstante, ellos prefirieron mantener el sistema de gobierno y de la misma manera mantener a los gobernantes. Daniel era uno de aquellos gobernantes. Entonces comienza el proceso del imperio de los medos y los persas. Los reyes que continuaron después del imperio babilónico comenzaron con la práctica de devolver a aquellos que habían estado cautivos de vuelta a sus ciudades de origen. Fue así como comenzaron los edictos, y la verdad que son 4 edictos que nosotros encontramos a partir del año 538 a.C., de ahí en adelante, de acuerdo a los reyes que estaban gobernando a los medos y los persas. Pero hay uno que se destaca por sobre todos, porque habla acerca de restaurar no solamente el santuario o el templo, no solamente había que reedificar los muros. Hay unos edictos que son muy detallistas y especialmente órdenes para restaurar muros, el templo, etc. Pero el que andamos buscando es aquel que, como dice el versículo 25, es para restaurar y edificar a Jerusalén. Y cuando menciona Jerusalén, no es solamente la ciudad o el muro o el templo, sino que es toda la ciudad en un aspecto integral. Es decir, tiene que ser un edicto que permitió que la ciudad funcionara en su aspecto social, político, económico y religioso de una forma integral, es decir, un funcionamiento integral. Hubo mucho tiempo de oposición a medida que se reconstruía ya sea el templo, el tabernáculo, las murallas y la misma ciudad. No obstante, fue en el año 457 a.C., con el edicto, con la ordenanza de Artajerjes, que se permitió en un periodo de tregua de paz en que la ciudad comenzara de forma íntegra a funcionar. Por lo tanto, podemos decir que el edicto de estos 4 edictos de los gobernadores y de los reyes medos y persas, el de Artajerjes en el año 457, es la fecha señalada por el libro de Daniel en el capítulo 9, el versículo 25. Y encontramos que a partir de ese año, la profecía dice que habrá 7 semanas, es decir, durante estas 7 semanas proféticas, desde el año 457 en adelante, durante ese periodo se iba a consolidar este funcionamiento integral de Jerusalén. Pero luego dice que después de esas 7 semanas vendrán 62 semanas al punto o al momento histórico en donde vendría el Mesías príncipe. En la profecía o la explicación profética del capítulo 9 está haciendo mención a 70 semanas. Y si sacamos la cuenta, 7 semanas más 62 da un total de 69 semanas. Es decir, desde el año 457, y si contamos esas semanas proféticas, que son 69 semanas proféticas, entonces llegamos hasta el año 27 después de Cristo. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué hecho histórico? ¿Qué acontecimiento religioso ocurrió en el año 27 después de Cristo? Podemos darnos cuenta que la profecía está diciendo que desde la orden de restaurar Jerusalén hasta o pasado esos 69 semanas, entonces vendría el Mesías príncipe. La palabra Mesías significa ungido, porque alguien podría decir que Jesús, obviamente Jesús es el personaje que cumple esto, pero ¿podría ser el nacimiento de Jesús? ¿Podría ser algún otro episodio en la vida de Jesús?
Y la misma palabra Mesías está haciendo alusión al momento en que la profecía está señalando al Mesías. Dijimos entonces que Mesías significa ungido. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús Él fue ungido? Y la respuesta la encontramos, si ustedes recuerdan, Mateo capítulo 3 o el libro de Juan capítulo 1, cuando menciona que Jesús va al río Jordán y cuando estaba Juan el Bautista, él dice, y vamos a aprovechar de ocupar la frase que hemos ocupado en relación al santuario, en donde Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces lo que Jesús hace, va al río para cumplir toda justicia. Y la palabra cumplir justicia involucra también cumplir la voluntad de Dios, pero también cumplir los tiempos de Dios. El libro de Gálatas capítulo 4 dice que Jesús vino a este mundo nacido de mujer de acuerdo al tiempo determinado por Dios, es decir, del tiempo anticipado por la profecía bíblica. Y así el nacimiento de Jesús, pero en esta vez estamos viendo ese ungimiento de Cristo Jesús, entonces vemos que proféticamente estaba anticipado, estaba anunciado. Es decir, el momento cuando Cristo Jesús va al bautismo en el río Jordán, es sumergido y es levantado del agua, usted sabe lo que ocurrió. ¿Se acuerda? El cielo se abre y el Espíritu Santo desciende como paloma para ungir a Cristo Jesús y comenzar su ministerio en esta tierra. Si bien en la antigüedad el ungimiento era realizado con aceite para profetas, para reyes, etc., sabemos que el ungimiento de Jesús fue con el verdadero cumplimiento de lo que era el símbolo del aceite. El aceite, y lo hemos mencionado anteriormente, está representando al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Cristo es bautizado, en ese mismo momento recibe el ungimiento como si fuera de aceite, pero no era necesario el aceite porque el Espíritu Santo representa ese aceite. El Espíritu Santo descendió del cielo para ungir a Cristo Jesús y la voz del Padre se escucha y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Es decir, junto con el ungimiento del Espíritu Santo, encontramos al Padre que está diciendo, Él es el Mesías, Él es el príncipe. Al decir, Él es mi Hijo, está diciendo, yo soy el Rey y Él es el príncipe. Es un título mesiánico más que de función o de categoría, porque siempre el príncipe es inferior al rey. Cuando la profecía dice Mesías príncipe, no está diciendo la esencia de Cristo Jesús es inferior al rey, sino que está mencionando que es un título mesiánico a Cristo Jesús como el representante de Dios aquí en esta tierra. No es inferior. Cristo fue, en ese momento se reúne la divinidad, el Padre hablando, el Espíritu Santo ungiendo y Cristo Jesús presentándose entonces como el Mesías. Qué maravilloso es la palabra de Dios y aún más la profecía bíblica, porque entonces encontramos que desde el año 457 pasan 69 semanas proféticas y son los años en los cuales Cristo Jesús en el año 27 es ungido como el Mesías. Por lo tanto, ahora volvemos a leer el versículo 25 después de la explicación bíblica, en donde dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en el año 457, hasta el Mesías príncipe en el año 27, en el bautismo de Jesús, en el año 27 después de Cristo, en el ungimiento de Cristo Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Por lo tanto, la Biblia, la profecía nos está señalando el cumplimiento perfecto en la persona de Cristo Jesús. Maravilloso, porque Daniel tenía una preocupación con su pueblo y Dios le permite conocer el tiempo de la venida del Mesías o el tiempo exacto del comienzo del ministerio aquí en la tierra de Cristo Jesús. Ahora, un paréntesis. Porque si Dios permitió que a través de las Escrituras se conociera el tiempo del inicio del ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra, proféticamente hablando, entonces también está anunciado el inicio de Cristo Jesús, de su ministerio en el santuario celestial. Y más aún, de la etapa
que pasa del lugar santo, de ministrar en el lugar santo, a ministrar en el lugar santísimo. Y para allá queremos llegar a través del libro de Daniel. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Aquí se está omitiendo la primera semana. Se dice, ya se habló de la primera semana, ahora dice después de las 62. Las 62 semanas, recordemos que ya está sumado, después del segmento de la primera semana vienen las 62. Y ahí cae en el año 27 con el bautismo de Jesús. Y el verso 26 dice, después de las 62 semanas, es decir, después de todos esos años, dice que se quitará la vida al Mesías. Y eso está conectado precisamente con la llegada de una nación, un pueblo que iba a destruir el santuario. Miren qué interesante la conexión. Es decir, Cristo Jesús es el cumplimiento, la muerte de Cristo Jesús inhabilita y ya no es necesario el santuario o los sacrificios en el santuario. Y por lo tanto era necesario que viniera esta nación para poder destruir el santuario, el templo y la ciudad. Ahora, entonces dice, se quitará la vida al Mesías. Este verbo está empleado en un tiempo pasivo o en una voz pasiva. Y eso significa que Cristo no iba a morir o se iba a matar a sí mismo, sino iba a ser muerto. Y esto se cumple claramente cuando el pueblo de Dios, el mismo pueblo, le dio muerte a Cristo Jesús. Dice, mas no por sí, sino por otras personas. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe, de un gobernador, de un imperio que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Después cuando comienza el detalle en el versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en el versículo 26 nuevamente está esta dinámica. Vamos de lo general y el versículo 27 a eso que ya se presentó como general, en el verso siguiente es más detallado. En el verso que habla de lo general dice que después del bautismo de Jesús, iba el Mesías a ser muerto, no por sí mismo, sino por otros. Y que vendría, después de ese suceso, vendría un príncipe para destruir el santuario. Ese es el plano general. Después nosotros encontramos en el versículo 27 los detalles. Y los detalles es que durante la última semana de estas 70 semanas, justamente a la mitad de la semana, se hará cesar el sacrificio continuo. El libro de Daniel nos está mostrando de que el sacrificio de Cristo en la cruz es representado como el holocausto continuo de la mañana y de la tarde. Y precisamente Jesús muere a la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde, horario en que se sacrificaba el cordero de la tarde. Y está mencionando que se hará cesar el sacrificio. Literalmente ya no era necesario seguir sacrificando más corderos. Y está haciendo alusión de que el funcionamiento del templo ya no era necesario. Por eso en Mateo 27 dice que cuando Cristo murió, en el verso 51, el velo se rasgó. Es decir, ya quedó expuesto el lugar santísimo. Obviamente tiene doble significado. Se rasgó porque ya no es necesario que se hagan las ceremonias allí, pero a la vez se rasga porque ahora todos nosotros en Cristo Jesús tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de Dios, donde Él ahora, después de su muerte, comienza un ministerio sumo sacerdotal. Y después el detalle dice que está haciendo alusión a la venida en el año 70 de los ejércitos romanos para destruir Jerusalén, y como destruyeron Jerusalén, también destruyeron el templo. Y si de la muerte de Jesús ya no era necesaria los sacrificios, las ceremonias, entonces en el año 70 vino la destrucción para claramente y definitivamente decir, esto ya no tiene validez, porque todo se cumple en Cristo Jesús. Vemos cómo la profecía está señalando a Cristo Jesús como el Cordero de Dios, tanto para su bautismo como para su muerte. Es ungido, pero luego Él es muerto como un cordero en el continuo sacrificio. Pero ya no era necesario más. Ahora, hay un detalle
que es interesante seguir analizando en los siguientes capítulos o en los siguientes programas de Tiempo de Paz, porque anuncia una desolación, un acto de desolar y de transgredir, no lo quiero decir ahora, ¿no? Pero un santuario o un ministerio en el santuario celestial. El capítulo 9, verso 27 termina diciendo: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y no está haciendo solamente alusión a aquel ejército o aquel príncipe que destruyó en el año 70 Jerusalén, sino que está hablando que surge de la misma muchedumbre un poder religioso que va a causar desolación para el pueblo de Dios, pero también para el ministerio o el santuario celestial donde Cristo Jesús está ministrando, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y el capítulo 9, esta explicación de Gabriel, le está diciendo que esa desolación tiene que tener una consumación, es decir, tiene un periodo de inicio y tiene un periodo de término. El periodo de inicio es después de la muerte de Jesús. Comienza una persecución, una desolación que va a involucrar al santuario de Dios, pero también a los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero va a tener una consumación, va a tener un término. Por lo tanto, ya tenemos el inicio de la profecía en el año 457 y vamos a ir encaminándonos al final de esa consumación, porque es una fecha profética donde es clave para determinar lo que sucede en el ministerio de Cristo Jesús. Queridos amigos, hemos visto rápidamente cómo a través de los versículos proféticos del capítulo 9 de Daniel, Cristo Jesús estaba anunciado. En los capítulos anteriores de Tiempo de Paz, nosotros hemos visto cómo el santuario reflejaba y mostraba a Cristo Jesús por nosotros muriendo en la cruz. Hoy en día lo hemos visto a través de la profecía, que todo estaba señalado con un año de inicio, y también vamos a descubrir un año de término, pero entre medio Dios le da a conocer a Daniel que estaba considerado la muerte de Jesús y así de la misma manera está considerado su ministerio sumo sacerdotal, que en los próximos capítulos lo vamos a descubrir. Porque es muy importante que tú lo sepas, de que Cristo Jesús no solamente murió por nosotros, sino que está dispuesto a interceder por cada uno de nosotros hoy en día, solo para que tú y yo podamos tener la salvación. Y para cuando Él venga, estemos preparados. Te invito para que juntos nos preparemos para aquel momento, no solamente siguiendo estudiando la Biblia, sino también permitiendo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a tomar decisiones y cambiar nuestras acciones para hacer la voluntad de nuestro Dios. Te invito entonces a orar para pedir esas fuerzas y para tomar aquellas decisiones para nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, bendícenos, acompáñanos, para que tu presencia permanezca con nosotros, para que cada vez que abramos tu Biblia podamos encontrar tu voz, tu mensaje, hablando directamente a nuestros corazones. Bendícenos, Señor. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque todo está escrito en la historia y porque nuestra vida, Señor, también es considerada por ti. Y a través de este medio de comunicación tú deseas la salvación de cada uno de nuestros amigos. Es por eso que hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y anhelamos que tú pronto vuelvas a buscarnos. Gracias, querido Dios. Te adoramos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje haya inspirado, traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales.
Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.